Hola a todos, aquí estamos con una conversación con consultor capitalista consciente certificado por Conscious Business Journey y también, más importante, miembro de la red de consultores Conscious Business Network. Bienvenido, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Hola Tomás, bien, súper. Feliz año para ti, que este 2022 pues sea la consolidación de la reactivación. Exacto, fantástico. No, entonces, voy a empezar con un comentario rápido. Capitalismo consciente, una filosofía de negocios bajo 4 principios: propósito, interdependencia de grupos de interés, cultura y liderazgo. Estos 4 principios, lo que nos están presentados, generan resultados financieros extraordinarios a largo plazo. Y Conscious Business Network es una organización de certificación de consultores y de capacitación. Y luego estos consultores nos reunimos en Conscious Business Network para hacer este trabajo colectivo, conjunto, donde miramos no como competencia uno al otro, pero nos miramos como básicamente el potencial de alcanzar, de vivir nuestro propósito, Un acelerar los mastermind. upgrades. Exactamente. Bueno, Jorge, cuéntame un poco de tu histórico y cómo llegaste a capitalismo consciente. Súper, claro que sí. Tomás, pues yo llevo unos 25 años trabajando en construcción de marcas, ¿cierto? O sea, digamos como que mi formación ha sido en marketing, generalmente en marketing y estrategia de marca. O sea, trabajé inicialmente en compañías de consumo masivo, multilatinas, multinacionales. Ahora estoy viviendo en Cali nuevamente hace unos 5 años. Que fue en donde inicié mi carrera. Yo hice mis estudios de pregrado y de posgrado aquí en Cali, en el ICESI, en administración y en marketing. Y empecé a trabajar, siempre que supe que quería trabajar en mercadeo. Entonces empecé a trabajar con Colombina, luego trabajé con Varela, luego Unilever compró Varela. Entonces en el 2000 me fui a vivir a Bogotá para trabajar con Unilever. Seguí trabajando otros varios años con Unilever, luego con Team Foods, y ahí hice un cambio, digamos, en mi carrera y me pasé como al otro lado de la mesa. Siempre, digamos, en las personas de marketing, nuestro equipo de trabajo fundamental en la construcción de marcas es la agencia de publicidad. Entonces me fui a trabajar en la publicidad, y a partir de ese momento, digamos, como que inicié mi carrera más como consultor, ¿cierto? Tanto en agencias grandes, en agencias independientes, en mis propios, digamos, emprendimientos de publicidad. Eh, y en el 2015 tomamos la decisión con mi familia de regresar a Cali. Entonces, desde 2015 estamos viviendo aquí en Cali. Y en lo mismo, pues hoy por hoy, digamos, tengo como 2 frentes de trabajo. Uno es Los Goodfellas, que es una agencia de publicidad, justamente, digamos, que es la primera agencia de publicidad en Colombia que es Sociedad BIC y Empresa B certificada. Nuestro producto principal es Good Brands, que es justamente para ayudarle a las marcas a descubrir su propósito. Ahorita entro un poquito más en detalle de eso. Y mi otro frente de trabajo es Persona Marketing, que es más una consultora en marketing consciente. Y para responderte la pregunta de cómo me acerqué yo a la filosofía del capitalismo consciente, fue justamente a partir de ese interés permanente en construcción de marca. Nosotros, antes de los Goodfellas, trabajamos en una agencia que se llama Proximity, que es como parte de la red de BBDO en el mundo. Y en Proximity descubrimos una metodología de construcción de marcas que se llama el Lighthouse Identity Model de Adam Morgan, que escribió Eat Big Fish. Entonces, a partir de ese concepto de Challenger Brands y de que la forma de construir marcas más eficiente eran esta característica de que eran marcas con propósito. Y estamos hablando pues de, no sé, 2010, pues algo antes de que el propósito estuviera en moda, ¿cierto? Sí.
Entonces aprendimos a construir marcas de esa forma. Luego ya en el 2015 llegaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo descubrí el movimiento de empresas B y ahí digamos como que entraron como dos conceptos fundamentales. Número uno, digamos, esa gran agenda que tiene el mundo para lograr que no nos fritemos, por decirlo así, que serían los ODS. Y número dos, como el concepto de los modelos de negocio de impacto y de que las empresas no tienen que ser entidades sin ánimo de lucro para buscar impacto, sino que pueden buscar impacto al tiempo que buscan el profit. Entonces, ahí ya estábamos, digamos, trabajando desde los Goodfellas y lo que hicimos fue, digamos, afinar ese modelo que tenía Adam Morgan y ahí construimos nuestro producto de Good Brands. Entonces, a partir de ese momento, digamos, como que esa búsqueda de construcción de marcas con propósito, como entendiéndola como la forma más efectiva de construcción de marcas y luego, digamos, complementándolo o respaldándolo como de negocio de impacto, pues me ha llevado, digamos, como a buscar todos los movimientos que existen en el mundo alrededor de estos temas y así pues llegué al libro, al primer libro, digamos, de la filosofía del capitalismo consciente, de los negocios conscientes, y luego al segundo libro que tú escribiste con Raj, y esa fue, digamos, como mi incursión como en ese movimiento de capitalismo consciente. Bueno, y ya la historia reciente es que apareció, digamos, la posibilidad de tomar el curso con Conscious Business Network que tú dictaste, y luego, digamos, pues el network, entonces formar parte del network y unirnos con otros consultores en Latinoamérica y en Iberoamérica, digamos, que estemos trabajando en lo mismo. Esa es como la historia un poco de cómo llegué yo a Capitalismo Consciente, a Conscious Business Journey y a Conscious Business Network. Es muy interesante, ¿no? Porque tu historia fue casi que un desarrollo natural, ¿no? De trabajar del lado corporativo, que es una experiencia muy poderosa, de grandes empresas medianas y luego multinacionales, y salir al otro lado de la mesa y vivir y enseñar, ¿no? Implementar que las marcas podrían tener un sentido más importante que apenas vender más, ¿no? Yo creo que eso es una expresión muy interesante, es el desarrollo de conciencia, ¿no? Básicamente. Ahora, una cosa, hay muchísimos temas para explorar, ¿no? Pero lo dejamos. Yo quería tocar más un tema que estuvimos hablando mucho de cómo cambiar el nivel de conciencia y uno de los temas es con capacitación. Hoy los negocios que están en el mundo, si cualquier cosa que vendes, estás también en un negocio de educación. Tienes que educar a tu cliente, a tu proveedor, a todos tus stakeholders a comprender tu negocio. Entonces, quería que me comentaras un poco de cuáles son los próximos pasos que ahora en la red, que estamos con más fuerza, con una presencia en Chile, en Colombia, en México y expandiendo con más consultores. ¿Cuál es el próximo paso si uno quiere empezar a explorar estos temas? Bien, quiero empezar, digamos, desde un punto que tú planteaste y es el de la conciencia, ¿cierto? O sea, yo creo que la búsqueda de propósito es algo humano, ¿cierto? O sea, y todas las personas siempre, nuestra eterna búsqueda es como entender, o sea, ¿para qué existimos, ¿cierto? ¿Qué es esa razón de existir y cuál es ese gran aporte que nosotros podemos darle al mundo? Luego podemos hablar en otra ocasión como de la evolución de la responsabilidad social en las empresas, etcétera, que justamente es como esa misma búsqueda de propósito dentro de las empresas y cómo, digamos, como que se va acercando, digamos, una cosa con la otra. Pero digamos que uno podría pensar que muchas de esas empresas más conscientes, de esos negocios más conscientes, de esas empresas con propósito, marcas con propósito, muchas han llegado ahí, ¿cierto? Por filantropía, por una forma de ver el mundo, digamos, porque quieren ser buenos y porque sienten que deben ser buenos y porque entienden, digamos, que todo está conectado, la interdependencia, etcétera.
¿cierto? Y de pronto también por esa misma razón hay muchos otros que no se han montado, ¿cierto? Por esa misma razón, como que hay muchos otros que dicen, sí, muy bonito, pero es que yo tengo que hacer plata, ¿cierto? Entonces, yo creo que justamente estamos en ese punto en el cual, digamos, la mejor estrategia de negocio posible para hacer plata, para crear riqueza, es justamente tener claro tu propósito, elevar tu nivel de conciencia y operar tu empresa desde un nivel de conciencia más elevado que tenga en cuenta a todos esos grupos interesados que tú mencionas y por ende luego vendrá como ese tema de la educación o la comunicación, digamos, apropiada o las relaciones apropiadas con cada uno de esos grupos interesados. Entonces, el primer punto es, hoy la sostenibilidad hasta hoy, digamos, se había venido viendo como la forma de hacer el menor daño posible, ¿cierto? Cómo disminuimos los impactos negativos. Pero hoy estamos viendo cómo ya eso no es suficiente y que es necesario pensar cómo no solamente disminuimos los impactos negativos, sino cómo maximizamos los impactos positivos, o lo que llamamos más propiamente impacto, ¿cierto? Entonces, cuando esa mirada cambia, pues, por decirlo así, la conversación de la sostenibilidad, del propósito y el impacto, pues pasa del escritorio, por decirlo así, de las personas de sostenibilidad al CEO, ¿cierto? O sea, ya no es eficiencia operacional, ya no es mejoramiento continuo, aquí es estrategia, ¿cierto? Y es cómo esto se incorpora a mi modelo de negocio. Y entonces en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues los pasos a seguir, ¿cierto? Tienen que ver con, ok, yo puedo ser una empresa grande, mediana, pequeña y puedo estar incluso muy avanzado en estándares ASG, en sostenibilidad y todo esto. Y de pronto ahí yo estoy tocando muchos ODS, ¿cierto? En la gestión y en la mitigación y en la reducción de esos impactos. Pero tengo que preguntarme también, ok, pero si yo quiero pasar a ser net positive, si yo quiero pasar a ser, a buscar cómo maximizar los impactos positivos, ya no puedo pensar en 7 ODS o en 10 o en 17, ¿cierto? Tengo que pensar en esa cosa única que es lo que más me mueve y que no solamente que me mueva porque sea bonito, sexy, sino que sea relevante, pertinente y con capacidad de diferenciación, que es lo que lo va a hacer estratégicamente importante para tu empresa o para tu marca. Entonces, yo creo que los próximos pasos más importantes en términos de educación con relación a las personas al frente de las empresas grandes, medianas y pequeñas, tiene que ver justamente con eso, ¿cierto? Con preguntarse que si ellos quieren construir su empresa de aquí, del 2030 y del 2050, tienen que estar preguntándose cuál es ese propósito superior y cuál es ese propósito que está alineado a los ODS, ¿cierto? Que es básicamente la postura que ellos tienen respecto a un gran problema que existe en el mundo y lo que van a hacer al respecto, ¿cierto? Eso para nosotros es el propósito, es lo que yo voy a hacer al respecto, mi intención de acción con relación a la postura que tengo de un gran problema que existe en el mundo, ¿cierto? Y una vez yo tengo eso claro, pues construyo toda mi estrategia, mi modelo de negocio alrededor de eso y construyo todo mi relacionamiento con mis stakeholders alrededor de eso. Eso es lo que nos une, eso es lo que, digamos, en lo que nos... en lo que coincidimos, digamos, y en lo que nos lleva, digamos, incluso con competidores, por decirlo así, ¿cierto?, a trabajar hacia el mismo camino. Entonces, el trabajo en términos de educación es de pronto desaprender una cantidad de cosas y aprender muchas otras, pero que tienen que ver más que con habilidades, ¿cierto?, con skills, con lo que tú decías, con despertar conciencia, elevar conciencia, mirar hacia adentro, entender ese problema relevante, pertinente y diferente, descubrir mi propósito o redescubrirlo o elevarlo alrededor de eso y luego seguir con los otros pilares de la filosofía de capitalismo consciente, ¿cierto? Stakeholders, cultura y liderazgo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir contando estas historias de éxito, seguir ofreciendo, digamos, como esos fundamentos, esas bases de cómo pueden los empresarios emprender este journey, ¿cierto? Por eso me encantó el nombre del Conscious Business Journey, porque es literalmente un journey.
Es un journey. Exacto. Bueno, hablamos de muchísimas cosas, muchísimos temas, hay temas importantísimos. Yo quería invitar a los asistentes de este video, los que nos están mirando, si tienen más preguntas, quieren que exploremos alguna cosa más detalle, que nos dejen en los comentarios en las redes sociales, porque volvemos con más conversación. Y volvemos a explicar también cómo se aplica, cómo se hace un trabajo, cómo se capacita, cómo se transforman las organizaciones. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos una sesión excelente acá y seguramente vamos a tener muchas preguntas de los asistentes para volver y hablar más de estos proyectos increíbles que tienes experiencia, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Y sí, invitar a todas las personas en Colombia, en Latinoamérica y de habla hispana especialmente, ¿cierto? A que hablemos, digamos, y aprendamos juntos de todo lo que tiene que ver con propósito, con triple impacto, con negocios más conscientes. Hay un movimiento muy importante que está surgiendo en Latinoamérica, que es el de las empresas Big, ¿cierto? Sí. Colombia ya tiene una ley de sociedades Big, y esa ley también existe en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay. Entonces, ese creo yo que es como un primer paso que es bien interesante, en el cual uno puede, digamos, implementar todos los conceptos y los fundamentos del capitalismo consciente. Sí, perfecto. Gracias. Un abrazo, Jorge. Chao, Tomás. Un placer y gracias.